¿Sabías que un 6 de septiembre de 1955 nacía este famoso paso en el rock, o quedaba patentado porque ya existía? El famoso Dog Walk, o el paso del pato del gran Chuck Berry, un clásico de clásicos. De hecho, hasta lo patentó, quiso intimar o judicialmente a músicos que lo hacían, por ejemplo Pete Townshend. El más reconocido tal vez es Angus Young, que hace el pasito ese del pato, pero no es original de él. Ya lo había hecho en la década del 30 T-Bone Burnett, pero el que lo magnificó fue justamente Chuck Berry. Como decía, 6 de septiembre de 1955 en el Paramount Theater de Brooklyn, en Nueva York. Chuck Berry había viajado con una troupe en donde estaba entre otros Tony Bennett, en el Rock and Roll Spectacular, así se llamaba esa gira en donde iban incipientes estrellas de rock and roll de mediados de la década del 50, todo esto organizado por el gran DJ Alan Freed. Y bueno, cuando van a Nueva York era una de las primeras veces que Chuck Berry sale de su St. Louis natal en Missouri. Y bueno, llevó un trajecito, y el trajecito es tal cual, parece una locura, pero es tal cual. Se le arrugó. ¿Qué hizo Chuck Berry? Antes de entrar trató de hacer un movimiento estirándose el traje y el pantalón y lo disfrazó de un baile. Bueno, él probó. Resulta ser que la gente alucinó, quedó totalmente enloquecida, se enfervorizó y empezó a vitorearlo. Y bueno, Chuck, que era un negociante, el viejo Chuck era terrible, dijo, esto funciona, lo voy a seguir haciendo. Y bueno, lo siguió haciendo. Es este bailecito que lo habrán visto. Aquellos que tal vez no conozcan, deberían conocerlo a Chuck Berry, el padre negro del rock and roll, como dice aquí, que es tal cual. Es ese bailecito. Lo voy a explicar tal cual, no lo voy a hacer porque tengo miedo de quebrarme, de doblarme, porque no soy muy sincronizado para el baile, pero es saltar sobre una pierna mientras la otra se mueve para adelante y atrás, más el movimiento de cabeza, ese que hacía tipo el Pato Lucas, me recuerda que hacía ese movimiento de cabeza de adelante hacia atrás, como hacen los pájaros, en este caso el pato. Ese es el movimiento, el famoso movimiento que realizó. Todo por ese traje que estaba arrugado. Chuck salió, lo estiró un poco, hizo eso como para, de alguna manera, que la gente no se diera cuenta que estaba arrugado. Uno se imagina, año 1955, ¿quién se iba a fijar en el traje arrugado? Lo cierto es que trajo esta situación o este baile tan característico que de hecho lo patentó, como decía, quiso intimar a algunos, o intimó a algunos artistas que decían tienen que pagar para hacer este baile del pato que hoy cumple 70 años. Y además, bueno, Chuck Berry, como decía, el padre negro del rock and roll. A John Lennon una vez le preguntaron sobre el rock and roll y él dijo, si el rock and roll tuviera otro nombre debería ser Chuck Berry. Más claro, échenle agua. Y también hay varias anécdotas con Jerry Lee Lewis, porque Jerry Lee Lewis era bastante blanco derechoso norteamericano. Y bueno, en esas giras que hacían, que compartían, siempre cerraba uno en un show, al siguiente el otro, se iban turnando. Y una vez le tocaba a Chuck Berry cerrar, y bueno, Jerry Lee dijo, Berry tocaba después que yo. Y pensé que la única forma de evitar que me eclipsara era hacer algo salvaje. ¿Qué hizo? Quemó el piano. Y a la miércoles todo. Dijo, el The Killer, el asesino de Luisiana. Algo así lo llamaban a Jerry Lee Lewis. E incendió el piano y se agarraron a las trompadas limpias porque había una mala onda. Imagínense en el bus, porque iban en el colectivo, bus o como quieran llamarlo, de gira. Se agarraron muchas veces. Además, Chuck Berry era un tipo de un carácter bastante explosivo. Bueno, por ejemplo, Keith Richards en 1971 decía, la música de los Stones gusta por las mismas razones que me gusta la de Chuck Berry. Bueno, fíjense la importancia.
de Chuck Berry en la historia de la música. Acá, este CD que lo publicó un sello, creo que se llama Roots, un sello holandés. Lo compré en el año, o me lo trajo mi viejo en el año 96. Rock and Roll Music. Acá reúne grandes canciones de Chuck Berry. Si sos fanático de Los Simpsons, el famoso Open the Morning and not the School, School Day, es una canción original de Chuck Berry. Por ejemplo, Maybelline, el auto, ahí nombra muchas marcas de automóvil. Bueno, Wee Wee Hours. También, Reelin' and Rockin'. Reelin' and Rockin' es un temazo. Rock and Roll Music, que por ejemplo la versionaron los Beatles. Havana Moon, un tema tranquilo, hermoso. Too Much Monkey Business. Y bueno, hay un clásico que se me está escapando de Chuck Berry. No Particular Place to Go, creo que se llama, que hubo una versión de los Toy Dolls, muy buena banda punk inglesa. Bueno, acá muestro, antes que se me caiga todo, este libro que es hermoso, que se llama El fabuloso mundo del rock. Bueno, todos los músicos y las bandas que hicieron historia, curiosidades, datos y anécdotas. Igual, hago una aclaración. Faltan algunos artistas, por ejemplo Ozzy Osbourne, y aparece Coldplay. Me parece que Coldplay está a años luz de llegarle a la suela de los zapatos a Black Sabbath o a Ozzy Osbourne. Bueno, digo nomás, tenía que poner algo picante, pero bueno, me parece que Coldplay no está a la altura de todos estos grandes músicos. Bueno, dicho este descargo, El fabuloso mundo del rock es una obra que involucró un proyecto editorial de Nora Bonis, Trini Vergara y Oche Calife, y las ilustraciones del gran Andrés Cassioli, uno de los responsables de la revista Humor, revista contracultural clásica durante la dictadura militar. Yo recuerdo la UMI, que nuestros viejos nos regalaban, que era buenísima la UMI. Y acá aparece justamente, si estaba Coldplay, ¿cómo no va a aparecer Chuck Berry, mamita querida? Pero bueno, acá está hermosa ilustración de Andrés Cassioli en este libro que es hermoso. Valga la redundancia, dice Chuck Berry, el rey del rock and roll. Sí, se lleva todos los atributos Elvis, sí, obviamente que los tiene, pero tenía la ventaja de ser blanco. Y bueno, en ese momento de mucha segregación, de discriminación absoluta, los grandes artistas como Chuck Berry, Little Richard quedaron un poquito atrás cuando estaban a la altura, y yo diría que un poquito más que Elvis, pero bueno, la historia es la historia. Una de las grandes frases de Chuck: cuando el rockero sale de gira viaja solo. Bueno, era así. Hay muchas denuncias, tuvo muchas denuncias por evasión del fisco, hasta por tráfico de menores. Era bastante heavy la vida de Chuck Berry. Y también tenía fama de tacaño, sí. Por ejemplo, desde el cobro del paso del pato, que uno hace un paso y ya está, no es una canción, pero bueno, qué sé yo, pónganle que tenga razón. Pero por ejemplo, él decía, las bandas que tocan conmigo tienen que pagarme a mí porque tienen el privilegio de tocar con Chuck Berry. Bueno, y es Chuck Berry. Y en la Argentina recuerdo que tocó en los 90, me contaba mi querido amigo Ramiro Reláñez, en Buenos Aires. Y bueno, decían, el show va a durar 40 minutos, no más que eso. Y bueno, había una fila, decían, bueno, el que quiere se le devuelve el dinero, la entrada, que yo. Había una fila para gente que iba a que le devuelvan la entrada, pero la fila era doble de aquellos que querían ir a ver a este gran padre del rock, uno de los grandes artistas. Johnny B. Good era la canción, sí. Johnny B. Good, ¿cómo? No me salía y estaba ahí. Johnny B. Good, la gran canción de Chuck Berry, que aquí está, pero es impresionante. El dibujo, bueno, Andrés Cassioli, uno de los grandes ilustradores argentinos. Acá lo vuelvo a mostrar al gran Chuck, que se fue a los 90 años, falleció en el año 2017, el 18 de marzo. Grande, uno de los grandes músicos. Y acá este libro también es muy interesante
profesor francés de civilización americana en la Université Paul Valéry de Montpellier y especialista en música popular angloamericana. Claude Chastanier, creo que lo pronuncié bien, de la cultura rock. Es muy interesante este libro. Y acá hay un apartado dedicado a Chuck Berry que dice: el astuto Chuck Berry, vaya si lo era, eligió dirigirse a los adolescentes blancos antes que hablar directamente de él. Lo entendió muy bien, el famoso Hail, Hail, Rock and Roll, Deliver Me from the Days of Old. Hola, hola, rock and roll, libérame de los días del pasado. El famoso School Days. Después aparecieron muchas canciones, School's Out, de Alice Cooper, On the Wall, muchas canciones que hablan de la escuela, pero la primera que habló de la escuela fue justamente este artista, que hablaba mucho para los adolescentes. Por ejemplo, Maybelline decía, la marca de autos. Había una canción, My Ding-a-Ling, que decían que hacía apología a la masturbación. También tenía referencias, o sea, llegaba mucho al público adolescente, juvenil. Bueno, sigue diciendo Chastanier: los días del pasado ya tuvieron su hora. El rock and roll era una fuerza de modernidad que desmantelaba los corsés y los viejos tabúes. Era la música del progreso, la del movimiento y la independencia. Así justamente surge el rock and roll. Surge como un estallido, una rebelión contra los padres, adolescentes y jóvenes que no encontraban su lugar en el mundo, una música que los identificara, y ahí aparece el rock and roll. Aparece Bill Haley con sus cometas, obviamente Elvis, que rompe todo, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, que cambiaron absolutamente el eje de la música. No solamente fue para satisfacción de adolescentes y jóvenes, sino que marcaron a fuego, la invasión, entre comillas, británica de principios de los 60, mediados de los 60, con Beatles, Stones, The Kings, Animals, Who. Todos fueron absorbidos por y recibieron una gran influencia de ese rock and roll primigenio de Chuck Berry. Por ejemplo, los Sex Pistols hicieron una versión de Johnny B. Good, sí, aunque usted no lo crea. Y pero por ahí yo me fui yendo por las ramas, pero un día como hoy, un 6 de septiembre del año 1955, hace exactamente 7 décadas, se inmortalizaba por primera vez, o arrancaba la leyenda del paso del pato, el Dog Walk, así se dice, de Chuck Berry, por unas arrugas en el traje. Sí. ¿Qué canción te gusta de Chuck Berry? Ahora sí, a mí me gusta mucho, como decía, Havana Moon, y me gusta, School Days, fundamentalmente por los Simpsons, que a mí me hizo recordarla, por así decirlo. Y Maybelline. Y Roll Over Beethoven. Roll Over Beethoven es un temazo que también versionaron, entre otros, los Beatles. Me gustaría que me cuentes ahí en los comentarios qué recordás de Chuck Berry. ¿Lo fuiste a ver tal vez en algún show, en ese show que comentaba? ¿Lo viste, no sé, en Estados Unidos? ¿Cómo lo recordás? ¿Qué canción te gusta? Y si conoces el baile del pato, yo creo que sí, aunque sea a través de Angus Young. Comentarios, me gusta, suscripción, todo sirve y se agradece muchísimo. Pero ¿sabías que un 6 de septiembre del año 1955 nacía o aparecía popularmente por primera vez este famoso paso del rock and roll llamado el paso del pato del gran Chuck Berry?